El primer jefe, la llamada mafia rusa, apareció por primera vez en Nueva York en los años 70, después de que las autoridades de la URSS abrieran la frontera a los judíos soviéticos y estos entraran a raudales en Estados Unidos. Hola queridos, suscríbanse al canal, denos un like y allá vamos. Uno de los emigrantes de esta oleada fue un nativo de Leningrado y superviviente del asedio, Alexei Agron. En su patria ya tenía un historial decente. En distintas ocasiones fue condenado por robo y fraude financiero. En el momento de su partida, Agron gozaba de gran autoridad en la comunidad criminal soviética. Los emigrantes judíos que llegaban a Estados Unidos se instalaban sobre todo en Nueva York. Su elección era fácil de explicar. Era el único estado que no les exigía pagar $100 por un visado de entrada para cada uno de sus familiares. La gente de la URSS empezó a asentarse en masa en el sur de Brooklyn, a orillas del Océano Atlántico. El centro de la diáspora era el entonces no demasiado próspero barrio de Brighton Beach, que recibió el apodo de Pequeña Odessa. Fue allí donde, en 1977, Agron formó una banda de criminales soviéticos de ayer como él, de los que las autoridades soviéticas estaban encantadas de deshacerse. Así fue como Alexei Leningradsky pasó a la historia como el primer jefe de la mafia rusa en Estados Unidos. Agron alcanzó el estatus de rey de los bajos fondos sobre todo gracias a su brutalidad, que golpeaba incluso a miembros de la Cosa Nostra italiana. La banda, que, según el FBI, contaba con unas 500 personas, se dedicaba principalmente al chantaje de empresarios locales, aunque no rehusaba otros trabajos. Robos, fraudes, asesinatos por encargo y proxenetismo. La policía y el FBI poco podían hacer. La mayoría de los testigos de los crímenes guardaban silencio, atemorizados por la siniestra reputación de Agron y sus amigos. El destino de los que se atrevieron a hablar resultó ser una lección para el resto. En 1980, por ejemplo, una testigo de uno de los numerosos ataques identificó a un miembro de la banda. La mujer no tuvo tiempo de declarar ante el tribunal. Fue tratada con especial crueldad y le sacaron los ojos antes de matarla. Ni siquiera su hijo, que no tenía nada que ver con la situación, se salvó. En los años 80, la mafia rusa de Nueva York empezó a trabajar con el Clan Colombo, una de las famosas 5 familias de gángsteres italoamericanos que controlaban la Gran Manzana. La base de su cooperación era el fraude fiscal relacionado con el comercio mayorista de gasolina. La estafa, que reportaba a los gángsteres cientos de millones de dólares al año, fue inventada por el asesor más cercano de Agron, el ex oficial soviético David Bogatin. Hasta cierto punto consiguió dirigir el esquema a espaldas del jefe del crimen, pero un día Alexei Leningradsky se enteró y, por supuesto, montó en cólera. Intentó tomar parte en tal lucrativa empresa, pero solo siguieron los atentados contra la vida del rey. Agron sobrevivió al primer intento de asesinato en 1984. Recibió disparos en el cuello y la cara, pero la autoridad sobrevivió. Ya en mayo del año siguiente, los asesinos llegaron hasta el primer jefe de la mafia rusa. Cuando salió del piso, el asesino ya estaba esperando a la víctima en el ascensor. 2 balas en la cabeza dejaron a Alexei sin posibilidades de sobrevivir. Su guardaespaldas, que debía esperar a su jefe en la entrada, por una extraña coincidencia, desapareció en algún lugar en ese mismo momento. Tiempo después, Bogatin huyó del país por problemas con la justicia. Ya en los años 90 fue detenido en Polonia y extraditado a Estados Unidos. Hace unos años, el nombre del asesor de Agron resurgió en la prensa estadounidense. Los periodistas recordaron que en 1984 Bogatin compró 5 apartamentos en el famoso rascacielos Trump Tower de Nueva York por $6 millones. El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió personalmente al cierre de la operación. El esquema con la compra de propiedades caras miembros de la mafia rusa a menudo utilizado para el blanqueo de dinero. Después de que Bogatin fuera incluido en la lista de personas buscadas, las autoridades se incautaron de sus pisos en la Torre Trump.